Hola, hoy hablaremos de algunos parámetros y definiciones sobre gráficas. Consideremos una gráfica G. Recordemos que una gráfica está definido por sus vértices y por sus aristas. Los vértices los vamos a dibujar como puntos o círculos en el plano y una arista equivale a que dos vértices estén relacionados, entonces vamos a poner una línea entre ellos. ¿Sí? El orden de una gráfica, recordemos que es la cantidad de vértices que tiene y el tamaño es la cantidad de aristas que tiene. ¿Sí? Entonces vamos a considerar, bueno, en nuestra gráfica tenemos que tiene orden 5 y tamaño 4. Vamos a considerar una arista A, esta arista de Y a U, y vamos a decir que dada una arista, pues U y Y son los extremos de A, es decir, son el inicio y el final de A. También vamos a decir que U y Y son adyacentes o que U es adyacente a Y, pues porque comparten una arista, ¿no? Entonces, si yo tengo mi arista, pues a los vértices que la conforman le vamos a llamar sus extremos y ser adyacente quiere decir que existe la arista entre ellos en nuestra gráfica, ¿no? Entonces, U y Y son adyacentes, pero por ejemplo, U y X no son adyacentes porque no existe su arista. También vamos a decir que A incide en el vértice Y y que A incide en U. ¿Sí? Es decir, una arista incide en sus extremos. ¿Sí? Entonces, la adyacencia es una relación entre vértices que nos dice que si hay o no hay arista, y la incidencia es entre una arista y un vértice. ¿Qué quiere decir? Que si la arista incide, pues es que ese vértice es un extremo de esa arista. También vamos a definir la vecindad de un vértice, que lo vamos a denotar como n sub g de b o como n de b, si no hay necesidad de aclarar sobre la gráfica, como el conjunto de los u's que están en los vértices de g, tales que BU es una arista de g, ¿sí? Entonces, a este conjunto le vamos a llamar la vecindad de B en G. Es decir, son los vértices que comparten una arista con el vértice del que estamos hablando, es decir, son los que están cerquita, ¿no? Eso literal de vecindad. Y a los elementos, pues les vamos a llamar vecinos. En nuestro ejemplo, por ejemplo, la vecindad de U es Y, porque solo es adyacente a Y, pero la de Y es U, W y Z, la de W es Y y Z, la de Z es Y y Z, y la de X es vacío, porque es un conjunto. Entonces X no es adyacente a nadie, entonces pues no tiene vecinos. Ahora, por otro lado, vamos a llamar a la vecindad cerrada, que a diferencia de la anterior, la vamos a denotar igual, pero con corchetes. Y eso lo vamos a denotar como la vecindad unión el vértice del que estamos hablando, ¿sí? De B en G, entonces es la vecindad cerrada. En nuestro ejemplo, pues la vecindad cerrada de U es Y, que era la vecindad unión U, entonces son Y y U. La vecindad cerrada de Y es UWZY, la vecindad cerrada de W es YZW y la vecindad cerrada de Z es YWZ. Y la vecindad cerrada de X, como X no tiene vecinos, pues la cerrada simplemente lo contiene a él. Bueno, el grado de un vértice es la cantidad de vecinos que tiene B, sin contarse a él mismo, ¿no? Es de la vecindad abierta o vecindad a secas, ¿no? Este, es cuántos vecinos tiene. Entonces, ese es el grado. La vecindad nos dice cuáles son y el grado nos dice cuántos son, ¿no? Entonces, la vecindad es un conjunto, el grado es la cardinalidad del conjunto, es un número, ¿sí? Entonces, el grado de un vértice, que va a ser delta de B, es el grado de B en G. A veces le pondremos un subíndice aquí para denotar qué gráfica estamos hablando, ¿no? Entonces, en nuestro ejemplo, pues el grado de U es 1, es decir, le sale solamente una arista o tiene solamente un vecino. El grado de Y es 3, el de W es 2, el de Z es 2 y el de X es 0. Entonces, el grado también lo podemos pensar como el número de aristas que inciden en él, ¿no? Entonces, puede ser de las dos maneras. ¿Cuántos vecinos tiene o el número de aristas? En nuestra definición de gráfica van a ser equivalentes. Bueno,
podemos observar que el grado de un vértice está acotado entre 0 y n-1, donde n, les recuerdo que es el orden de nuestra gráfica. ¿Por qué? Porque pues en uno de los casos, pues como X puede no ser adyacente a nadie o podría ser adyacente a todos, en este caso sería n, pero él no puede ser adyacente a sí mismo. Recuerden que en estas gráficas no estamos permitiendo que una arista empiece y termine en el mismo vértice. Entonces no puede ser adyacente a sí mismo. Entonces la mayor cantidad de posibles aristas que puede tener es el total de vértices menos uno. Ahora, el grado mínimo de G, que también lo vamos a denotar como delta de G, a diferencia del anterior, lo que va dentro es la gráfica, no un vértice, es el mínimo en el conjunto de los grados de B que hay para cada B en los vértices de G. Es decir, vamos a tomar el conjunto de todos los grados, es decir, el mínimo en nuestro ejemplo, pues, sería el mínimo del conjunto que tiene al 0, al 1, al 2 y al 3. Pues el más chiquito es el 0 y pues entonces el grado mínimo es 0. Por otro lado, pues podremos pensar en el máximo y ahora en lugar de ser una delta minúscula, pues va a ser una delta mayúscula o un triangulito de G, pues es el máximo sobre el mismo conjunto. Es decir, si ahora estábamos pensando en el mínimo de 0, 1, 2 y 3, pues que es 0, pues ahora vamos a pensar en el máximo. ¿Cuál es el más grande? ¿Sí? Y entonces que sea el 0, 1, 2 o 3. ¿Sí? Entonces, pues el más grande es el 3, entonces el grado máximo de nuestro ejemplo es el 3. Entonces, todos estos parámetros, primero la vecindad nos habla de un vértice, de quiénes son los que, con los que comparte aristas. El grado nos dice con cuántos. El grado mínimo es el mínimo de aristas que tiene un vértice dentro de mi gráfica y el grado máximo es el máximo que puede obtener. Que además esta cuota siempre se cumple. Es decir, podríamos mejorar esta estas cotas, como el cero, pues es menor o igual que el grado mínimo de mi gráfica, que es menor o igual que el grado de cualquier vértice, y eso es menor o igual que el grado máximo de mi gráfica, el máximo de aristas que puede tener, y eso es menor o igual que n-1. Entonces, estas, esta cota pues sería más acertada en cuanto a que nos dice entre qué y qué pueden estar los grados de nuestros vértices. ¿Vale? Ahora consideremos estas dos gráficas. Vamos a decir que un vértice B es universal si su grado es exactamente n-1. Es universal, ¿qué quiere decir? Se lleva con todos. Eh, entonces, por ejemplo, aquí U es un vértice universal de G, ¿sí? Porque es adyacente a los otros tres vértices que tenemos. Por otro lado, si consideramos H, vamos a decir que un vértice es aislado si su grado es cero, es decir, si no se lleva con nadie más. Pues en nuestro ejemplo, X es un vértice aislado de H, porque no le salen aristas o no tiene vecinos. ¿Sí? Entonces, universal se lleva con todos, aislados no se lleva con nadie, ¿no? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Pues que si no se lleva con nadie, eh, es un vértice aislado, tiene grado cero, y si se lleva con todos, es universal y su grado es n-1. Ok, pensemos en estas dos gráficas. Podemos observar que el grado de G, el orden de G es 5, el tamaño es 4, y pues que todo vértice, eh, el vértice de U es 3, el de Y es 2, el de W es 1, el de Z es 2 y el de X es 0. Y podríamos observar que si nosotros lo sumamos, o sea, sumo el grado de U más el de Y más el de W más el de Z más el de X, eso es 3 más 2 más 1 más 2 más 0 y eso es 8. Por otro lado, podríamos hacer el mismo ejercicio para H, que también tiene orden 5 y tamaño 4. Y pues también podemos ver que aquí los grados cambian.
Eso es R, tiene grado 1, S tiene grado 3, T tiene grado 2, P tiene grado 1 y B tiene grado 1. Entonces, B tiene grado 1. Entonces, podríamos sumarlos igual y podríamos darnos cuenta que ese es 1 más 3 más 2 más 1 más 1 y eso es 8. Entonces uno podría pensar, pues, ¿a qué se debe esta relación? ¿Qué significa eso? Bueno, pues eso tendrá que ver con el orden, con el tamaño, pues son preguntas que nos podríamos hacer, ¿no? Siempre que tenga orden 5 y tamaño 4, entonces la suma de los grados es 8, o no tiene que ver el orden, no tiene que ver el tamaño. Pues eso es lo que hace el primer teorema de teoría de gráficas, es darnos esta relación. Nos dice si G es una gráfica de orden n y tamaño m, con los vértices de G, pues llamémosle B1, B2, así hasta Bn. Entonces la suma desde igual con 1 hasta n de los grados de BI, del grado de BI, es dos veces el tamaño en mi gráfica. ¿Esto qué quiere decir? Que si tomamos los grados de cada uno de los vértices y los sumamos, nos da dos veces la cantidad de aristas que tiene nuestra gráfica. Y la demostración es bastante sencilla, es una demostración combinatoria. Y pues, ¿qué es lo que significa el grado? Si yo tuviera un vértice, llamémosle BI, pues BI podría ser adyacente a BJ, a BK, no sé, a BR, BR, a B L, ¿no? Y entonces el grado nos cuenta a cuántas aristas le salen o con cuántos vecinos o cuántos vecinos tiene, ¿sí? Entonces, el grado nos dice, ok, cada vez que tú cuentes en el grado de uno, pues estás contando las aristas que inciden en ese vértice. Pero esa arista le estás contando dos veces, porque cuando cuentes el grado de BJ, pues también estás contando la arista que llega a BI y eso pasa, ¿no? Entonces, cada arista tiene exactamente dos extremos y entonces al sumar los grados, cada arista la estoy contando dos veces, uno por BI y otro por BJ. Entonces, eh, pues eso nos dice que estamos contando dos veces las aristas, pues eso es dos veces el tamaño, ¿ok? Entonces, ese es el primer teorema de teoría de gráficas y tiene un corolario bastante bueno, que lo que dice es, sea G una gráfica, el número de vértices de grado impar de G es un número par. ¿Sí? Es decir, si ustedes se toman cualquier gráfica, la que sea, y cuentan, ok, ¿cuántos vértices tienen grado impar? Por ejemplo, vamos a dibujar una gráfica. Entonces aquí tiene uno, 2, 3, 4, tiene cuatro vértices que tienen grado 1. Todos ellos tienen grado impar y el del medio tiene grado 5, ¿no? Pero, por ejemplo, si yo agrego este, entonces también tengo cuatro vértices de grado impar, ¿sí? Por ejemplo, si yo agrego otro aquí, tengo ahora uno, 2, 3, 4, 5, pero el de aquí también lo alteré, entonces 6 vértices de grado impar, ¿sí? No nos dice nada de los de grado par, pero sí que no puede haber una cantidad impar de vértices de grado impar. ¿Ok? Entonces, la demostración es bastante sencilla, sea una gráfica de tamaño M. Vamos a considerar el conjunto B1 como los vértices de G, tales que su grado es impar, y B2 los vértices de G, que su grado es par, ¿no? Entonces, estamos dividiendo los vértices en los que tienen grado par y los que tienen grado impar. Sabemos que B1 y B2 forman una partición de los vértices de G. Vamos a llamarle partición, pero realmente es una pseudo partición porque podría ser que alguno de los dos conjuntos sea vacío, pero pues eso la verdad es que no afecta a nuestras cuentas, ¿no? Entonces vamos a pensar que estamos dividiendo en dos nuestros vértices en B1 y en B2. Pues por el primer teorema de teoría de gráficas, sabemos que dos veces el tamaño, es decir, dos veces el número de aristas, es igual a la suma de los grados de los vértices de G. Pero, pues estamos dando una partición en dos pedazos y pues eso significa que podríamos sumarlo por pedazos, ¿no? Entonces, la suma de los vértices que están en B1, de los grados de los vértices que están en B1, más la suma de los grados de los vértices que están en B2, ¿sí? Ahora,
¿Qué es lo que pasa con estos que están en B2? Pues como su grado es par, yo estoy sumando puros números pares. Eso quiere decir que esta suma tiene que ser un número par. Es decir, como todo vértice de B2 tiene grado par, entonces el segundo sumando de la igualdad anterior es un número par. Es decir, existe un número K, tal es que esa suma la puedo sustituir por un número par. Puede ser un número par muy grandote o muy chiquito, pero la idea es de que como estoy sumando números pares, pues al final no importa cuántos yo sume, tiene que ser un número par. Y entonces, si despejamos, tenemos que 2 veces m menos k es igual a la suma de los grados de los vértices que están en B1. Ok, pero estos sumandos, todos son impares. Si yo sumara una cantidad impar de números impares, querría decir que tengo un número impar. Es decir, todos los sumandos de esta expresión son números impares. Y, pero tiene como resultado esta suma es un número par. Entonces debe de tener una cantidad par de sumandos. Pues en otro caso, pues tendríamos una cantidad impar de sumandos y eso nos sumaría un número impar, lo que no puede suceder porque nos debe de dar un par. Entonces, ¿cuántos vértices debe de haber en B1? Pues debe de haber una cantidad par. Y eso es lo que estamos buscando, que toda gráfica tiene ¿cuántos? Una cantidad par de vértices de grado impar. Bueno, y finalmente, podemos ver esta proposición. Dice, sea una gráfica, existen al menos dos vértices eh, de G con el mismo grado. ¿Ok? Entonces, esta proposición va a ser por contradicción y vamos a suponer que existe una gráfica G de orden n, tal que todos sus vértices tienen grado distinto. ¿Qué es lo que sabemos? Nosotros sabemos por la desigualdad que dijimos hace un momento, que el grado de cada vértice pues está acotado por abajo por cero y por arriba por n menos uno. Entonces, por definición de grado, un vértice B, pues su grado pertenece a este conjunto, ¿no? Al conjunto que tiene al cero, así hasta el n menos uno. ¿Cuántos elementos tiene este conjunto? Pues tiene n elementos. Podremos decir n menos uno, pero estamos empezando en el cero, ¿no? Entonces son n, ¿no? Entonces está el cero, el uno, así hasta el n menos uno. Entonces tengo n elementos y tengo n vértices. Entonces todos los vértices tienen grados distintos, porque eso es lo que estamos suponiendo, que no hay dos que tengan el mismo grado. Eso significa que para cada uno de estos numeritos hay un vértice que tiene ese grado. Es decir, para cada elemento de este conjunto existe un vértice con ese grado, es decir, hay un vértice que tiene grado cero, un vértice que tiene grado uno y así hasta un vértice que tiene n-1. Por lo que existe un vértice en particular, vamos a fijarnos en los dos extremos. Un vértice de grado cero y un vértice de grado n-1. ¿Eso qué significa? Que tenemos un vértice que es adyacente a todos, es decir, es un vértice universal, y existe un vértice que no es adyacente a nadie, y entonces sería un vértice aislado. Entonces, por un lado, tienes un vértice que es adyacente a todos, se lleva con todos, y un vértice que no se lleva con nadie. Eso es una contradicción. ¿Por qué? Porque no puede haber alguien que se lleve con uno y ese no se lleve con ese mismo, ¿no? Entonces, no puede, lo que estamos diciendo es de que no puede existir en una gráfica un vértice que sea universal y un vértice que sea aislado, porque tendríamos unas aristas, implicaría la existencia de una arista y la no existencia al mismo tiempo, ¿no? Entonces, no puede haber de estos tipos de vértices. Entonces, eso no es posible y entonces, ¿de dónde viene la contradicción? De suponer que todos los vértices tienen grado distinto. ¿Eso qué quiere decir? Que existen al menos dos que tienen el mismo grado. Bueno, eso es todo lo que les quería platicar el día de hoy. Muchas gracias.